Antes de las campanas de Roma, hubo risas de casa, almuerzos de domingo y pequeñas peleas que siempre terminaban en perdón. En un hogar sencillo de Dalton, Illinois, 3 hermanos aprendieron a compartir cuartos, tareas de escuela católica y una misma fe que se respiraba en la mesa. Allí, entre una radio encendida con música suave y el olor del pan caliente, nació una historia familiar que mucho después iluminaría a millones. Uno de esos niños, el menor, jugaba a decir misa con una seriedad que hacía sonreír a todos. Dicen que una religiosa, al verlo con su altar improvisado en la sala, se inclinó y murmuró algo que la familia no olvidó: este pequeño llegará lejos. Hoy lo conocemos como León XIV, pero para entender al pastor de ahora conviene volver a ese apellido compartido, Prevost. Detrás del título hay un hermano menor que miraba, aprendía y servía. Un hermano del medio con alma de educador que ordenaba el caos con paciencia. Un hermano mayor de carácter franco que enseñaba a decir las cosas de frente, pero con cariño. Entre los 3 se forjó una escuela de vida donde la fe no era teoría, era práctica diaria. Ayudar a poner la mesa, acompañar a la parroquia, respetar al vecino, estudiar con constancia. Imagina una tarde de domingo en Dalton. La madre tararea mientras acomoda libros y canciones. El padre repite que lo importante es estudiar y ser buena gente. Los 3 chicos circulan entre cuadernos, una pelota y el catecismo. Afuera, el barrio late con normalidad. Adentro, sin grandes discursos, se van aprendiendo hábitos que duran para siempre. Escuchar antes de hablar, pedir perdón sin orgullo, agradecer los pequeños favores. En esa escuela silenciosa se templó un corazón que, años después, sabría arrodillarse para servir y ponerse de pie para decidir. Esta es una historia de familia, sencilla y luminosa. No busca exhibir grandezas, sino encontrar el hilo que cose la infancia con el presente. Porque lo que un día fue juego en la sala, después fue oración compartida. Lo que fue tarea en la mesa, más tarde se volvió estudio serio. Lo que fue corrección fraterna, con los años se convirtió en diálogo paciente. Y lo más importante, lo que fue cariño entre hermanos, hoy se reconoce en un estilo de cercanía que tantos valoran. Tal vez por eso emociona volver a esos días. Porque nos recuerdan lo esencial. La santidad cotidiana comienza en casa, con gestos pequeños que se repiten hasta hacerse carácter. Y porque, al mirar a estos 3 hermanos, entendemos mejor a ese hombre que viene de Chicago, que se hizo latino entre nosotros, que aprendió a escuchar en patios de escuela y a servir en bancas de iglesia. En los próximos minutos entraremos a esa casa de Dalton como quien abre un álbum guardado con cuidado. Veremos a los 3 sentados en una mesa larga, a la madre con sus canciones, al padre con su consejo firme, y al menor guardando en silencio algo que ya lo llamaba. Descubriremos cómo se repartieron los talentos, cómo se cuidaron en las dificultades y cómo, sin dejar de ser hermanos, tomaron rumbos diferentes que nunca rompieron la unidad. Si te quedas, no solo conocerás datos, volverás a escuchar risas de infancia, a oler el café de la tarde, a sentir el peso amable de una mano en el hombro. Y quizá, al final, te sorprendas pensando en tus propios hermanos, en esas escenas que a veces creemos pequeñas y que, sin darnos cuenta, nos formaron para siempre. Comencemos por el principio, allí donde todo se gesta sin prisa. Una casa en Dalton, una mesa compartida, 3 hermanos y una fe que, como el pan, se reparte y alcanza para todos. Aquí empieza el camino. Del umbral de aquella sala donde todo empezó, pasamos al corazón de la casa. Abrimos la puerta de Dalton y nos recibe una mesa larga. Allí se cocinaba la vida. Una casa en Dalton, la mesa larga y 3 hermanos. La familia Prevost echó raíces primero en el sur de Chicago y luego en Dalton, un entorno de barrio donde todos se conocían por el nombre y la parroquia marcaba el calendario. El padre, Louis Marius, traía la disciplina del servicio militar y la mirada de educador que cree en el mérito de cada alumno. La madre, Mildred, era bibliotecaria y amante del canto. Enseñaba a ordenar los libros por temas y a tararear melodías mientras se preparaba la cena. Entre ambos formaron un hogar sencillo y exigente a la vez, con una regla no escrita que lo atravesaba todo: fe, estudio y respeto. En esa casa crecieron 3 hermanos: Louis,
el mayor, de carácter franco y risa fácil, acostumbrado a ir al frente y a decir las cosas sin rodeos. John, el del medio, paciente, observador, con madera de pedagogo. Robert, el menor, el que miraba con atención, el que aprendía de los otros dos, el que servía sin hacer ruido. Se repartían tareas con naturalidad: sacar la basura, poner la mesa, secar los platos, preparar los libros del día siguiente. La escuela parroquial les marcaba el ritmo de lunes a viernes y el domingo era la gran cita de la semana, con misa, sobremesa larga y alguna anécdota del padre sobre sus años de juventud y de trabajo. La mesa era también el primer aula. Allí se hacían las tareas con un diccionario al centro. Allí se resolvían dudas de matemáticas y se discutía un pasaje del catecismo. La madre corregía con suavidad la postura, la caligrafía y, si hacía falta, la impaciencia. El padre preguntaba por las notas sin levantar la voz, convencido de que la excelencia empieza por las cosas pequeñas. Y cuando la tarde se hacía noche, un breve momento de oración cerraba el día, como quien cierra un libro sabiendo que mañana habrá un capítulo nuevo. Había objetos que contaban historias. Un crucifijo de madera junto a la entrada, un canto de la madre escrito en una hoja doblada, una fotografía en blanco y negro de los abuelos, una bandera cuidadosamente guardada que recordaba el servicio del padre. Sobre un estante, algunos libros subrayados, señal de que el estudio no era un trámite, sino un camino. Y en la sala, de cuando en cuando, el pequeño altar improvisado con el que Robert jugaba a decir misa, mientras Lois y John se turnaban entre las bromas y la seriedad de acompañarlo. El barrio de Dalton completaba la formación. Allí estaban los amigos de la cuadra, las canchas de la escuela, la biblioteca donde Mildred conocía a todos por el nombre. Las estaciones del año pintaban el ánimo de la casa, la nieve que hacía más lentos los pasos hacia la parroquia, la primavera que abría las ventanas y dejaba pasar la música, el verano de bicicletas y partidos, el otoño de hojas crujientes camino a clase. Cada estación traía su lección, y cada lección se convertía en hábito. En esa rutina nacieron destrezas que durarían para siempre. Escuchar antes de responder. Terminar lo que se empieza. No dejar para mañana un acto de caridad que se puede hacer hoy. Pedir perdón sin orgullo y agradecer sin aspavientos. Compartir lo que se tiene, aunque sea poco. De esas pequeñas fidelidades se nutre la vida cristiana y, con el tiempo, se nutre también el carácter de quien debe tomar decisiones grandes. Con los años, esa casa se volvió algo más que un domicilio. Para los hermanos fue un punto de partida y un lugar al que volver en la memoria. Para el vecindario, un signo de identidad. Por eso, cuando el menor fue llamado a servir a toda la iglesia y la noticia llegó a las calles de Dalton, muchos miraron aquella fachada con emoción nueva. No se veía lujo, se veía historia. Y hubo quien dijo que valía la pena preservarla, no por nostalgia, sino por gratitud, porque en esa mesa larga se había forjado un modo de estar en el mundo. La escena final de este capítulo es sencilla. La madre pone el pan, el padre sirve el agua, los tres hermanos toman asiento. Antes de empezar, una breve bendición. Luego, las noticias del día, una risa compartida, una corrección fraterna. Nada extraordinario, y al mismo tiempo, todo lo necesario. De esa mesa salieron tres caminos distintos y un mismo origen. Ahora que conocemos la casa y el mapa afectivo que los unía, acerquémonos a los mayores. ¿Qué aprendieron Lois y John de aquella mesa? ¿Cómo moldearon al menor con su ejemplo y sus diferencias? ¿Y de qué manera esa fraternidad se mantuvo firme cuando la vida los llevó por rumbos distintos? Del calor de la mesa pasamos a las voces que la llenaban. Si en la casa se aprendía a vivir, en los hermanos se aprendía a ser. Lois y John, el mayor franco y el educador del medio. Lois, el mayor, recuerda a Bobby como el más devoto de la casa. No era una devoción solemne, sino natural. Organizaba pequeños ritos infantiles con un altarcito improvisado en la sala y una seriedad que hacía sonreír a todos. Años después, en entrevistas, Lois contaría que aquella inclinación venía acompañada de una certeza inocente que marcó a la familia, cuando una religiosa se atrevió a decir que ese niño llegaría lejos.
Esa mezcla de fe sencilla y carácter firme se volvió un punto de referencia en la memoria del hermano mayor. John, el del medio, siguió la vocación pedagógica del hogar. Fue directivo escolar, paciente para explicar, ordenado para escuchar y capaz de poner paz cuando la conversación en casa subía de tono. Él mismo ha contado públicamente la sorpresa de enterarse por televisión de la elección de su hermano y el sentimiento de incredulidad que le atravesó el pecho antes de la alegría. En otra charla, confesó que siempre quiso ser sacerdote, una convicción que vio desde que eran niños en Dalton. Entre Lois y John hubo diferencias de carácter y, como en cualquier familia, opiniones que no siempre coincidían. Lois tendía a la franqueza directa, John a la explicación paciente. Ese contraste moldeó al menor. Aprendió de uno a decir la verdad con claridad y del otro a encuadrarla con pedagogía. Por eso, cuando más tarde se vio al ya obispo Prevost resolviendo tensiones con serenidad y sentido práctico, quienes conocían la cocina familiar no se sorprendieron. Era la misma combinación que había visto en su propia casa. La relación entre los tres se sostuvo en hábitos que nacieron alrededor de la mesa. Lois empujaba a terminar lo empezado, John a estudiar sin atajos, Robert a servir sin ruido. Cuando el menor decidió entrar con los agustinos y, años después, partir al Perú, los dos mayores hicieron lo que hacen los hermanos de verdad: acompañar a distancia, preguntar por cartas o llamadas, y, cuando correspondía, bromear para que la nostalgia no pesara tanto. Ese humor fraterno reapareció tras la elección, cuando John y Lois contaron a las cámaras recuerdos de infancia y se rieron de cómo la familia procesaba una noticia tan grande con gestos de siempre. Hay escenas que ayudan a entender la hondura de ese vínculo. John ha descrito el momento exacto en que comprendió que su hermano menor era el nuevo papa, con una mezcla de asombro y orgullo difícil de poner en palabras. Lois, por su parte, ha dado detalles cálidos de cómo Bobby jugaba a ser sacerdote y cómo aquello, que parecía un juego, resultó ser un ensayo de vida. Son testimonios que no buscan engrandecer, sino reconocer que, a veces, el destino se deja ver en los gestos más sencillos. En conjunto, la voz de los dos mayores traza una imagen coherente: respeto que atraviesa décadas, cariño que no necesita escenario y una complicidad que sobrevivió a la distancia, a los cambios y a las responsabilidades. Cuando hablan de su hermano, no se asoman al personaje público, sino al Robert de siempre. Y esa fidelidad doméstica, compartida por ambos, explica por qué el relato de la familia conmueve tanto, porque recuerda que toda vocación grande suele nacer en conversaciones pequeñas. Conocidas las voces de Lois y John, volvamos al punto donde todo empezó: la infancia católica que los unía. Escuela parroquial, misa de domingo y ese juego serio de la fe que, entre risas de hermanos, se volvió el hilo conductor de una vida. Del retrato de los hermanos pasamos al patio de la escuela y a la nave de la parroquia. Si Lois y John nos mostraron el carácter, ahora veremos dónde se encendió la llama que lo sostuvo. Infancia católica, escuela, parroquia y el juego serio de la fe. Los Prevost crecieron entre el timbre de la escuela parroquial y las campanas del domingo. En el sur de Chicago y luego en Dalton, la fe no era un evento ocasional, era el ritmo de la semana. Robert fue monaguillo en St. Mary of the Assumption, una parroquia que marcó su niñez con tareas simples y silenciosas: preparar el altar, encender velas, aprender a estar atento a los demás. Allí, bajo esa luz concreta y cotidiana, se templó una manera de servir que con los años se haría visible para muchos. En casa, la religión se mezclaba con la vida común. La madre, Mildred, bibliotecaria y amante del canto, ponía música y libros al alcance de todos. El padre, Lois, insistía en el estudio y en la rectitud. Entre ambos fueron armando una rutina en la que la oración breve se alternaba con cuadernos abiertos y tareas compartidas. Por eso, cuando llegaba el sábado, no sorprendía ver al menor organizar su liturgia infantil en la sala, delante de sus hermanos, con una seriedad que hacía sonreír. Ese juego fue escuela, y los mayores lo recuerdan como una pista temprana de lo que vendría. El barrio también educaba. La biblioteca parroquial, los ensayos del coro, los paseos de verano con regreso a misa vespertina formaban un tejido de costumbres donde el servicio se aprendía casi sin nombrarlo.
La fe de la casa no tenía discursos complicados. Se parecía más a ayudar a poner la mesa, a acompañar a un vecino enfermo o a regresar un libro a tiempo. Por eso, cuando su hermano John habla hoy del Papa, dice que ve al mismo muchacho atento y perseverante de Dalton, solo que con responsabilidades más grandes. Hay escenas que se quedaron en la memoria familiar y que luego contaron a la prensa. Louis, el mayor, recuerda haberle dicho de broma que era distinto a los demás porque siempre quería jugar a ser sacerdote. Y John ha contado que incluso una vecina o una religiosa del barrio se atrevieron a predecir que aquel niño llegaría muy lejos, como si la vocación ya se adivinara en su modo de estar. Son recuerdos sencillos, pero constantes en las entrevistas recientes que los hermanos ofrecieron cuando el menor fue elegido papa. Esa infancia católica dejó 3 hábitos que se volvieron columna. El primero, la oración breve y fiel, la que sostiene sin llamar la atención. El segundo, el estudio que ordena la mente para servir mejor. El tercero, la música y la vida comunitaria que ensanchan el corazón. Con ese trípode se entiende por qué, muchos años después, el estilo de cercanía y serenidad del pastor no nació en Roma, sino en bancos de madera, en patios de recreo y en pasillos de biblioteca. Y por qué, cuando los hermanos lo miran hoy en el balcón de San Pedro, siguen viendo al Rob de casa, con la misma atención y el mismo paso pausado. Con el álbum de la infancia abierto y esas costumbres grabadas, miremos ahora cómo cada hermano tomó su propio camino sin romper el lazo. ¿Qué rumbo siguió Louis? ¿Qué vocación abrazó John? ¿Cómo partió Robert con los agustinos y de qué modo, a pesar de la distancia, la mesa de Dalton siguió reuniéndolos en la memoria y en la fe? Del patio de la escuela y el banco de la parroquia pasamos al andén de la vida adulta. Si la infancia les dio el mismo idioma, ahora veremos cómo cada hermano aprendió a hablarlo en escenarios distintos, sin dejar de entenderse entre sí. Vidas que toman rumbos distintos, vínculos que permanecen. Llegó el tiempo de elegir caminos. Louis, el mayor, inclinó la balanza hacia el servicio y la disciplina. Se alistó en la marina, aprendió a madrugar sin excusas y a trabajar en equipo como si la vida dependiera de eso. Con el paso de los años llevó esa ética a la tecnología, donde la precisión y la paciencia son tan necesarias como en el mar. Su franqueza de siempre se volvió una virtud profesional, decir la verdad a tiempo, corregir el rumbo cuando hace falta y sostener al compañero que se rezaga. En las reuniones familiares seguía siendo el que habla claro y ríe fuerte, el que corta la tensión con una broma en el momento justo. John, el del medio, eligió un aula más amplia que la mesa de Dalton, la escuela católica. Allí encontró su vocación natural. Fue maestro, luego directivo, siempre pedagogo. Su modo de estar se reconocía por la calma. Escuchaba primero, ordenaba ideas, proponía caminos concretos. Conocía a los alumnos por el nombre y a los padres por la historia. Si un problema parecía intratable, pedía 5 minutos de silencio y un cuaderno. Volvía con un plan que todos podían cumplir. Ese talento suyo, tan sencillo y tan raro, salvó más de una situación difícil y, sin decirlo, enseñó a muchos que educar es un acto de esperanza. Robert, el menor, tomó la ruta que de niño había ensayado en juego. Ingresó entre los agustinos con paso decidido y corazón sereno. Estudió, se formó y, cuando le pidieron ir donde hiciera falta, dijo que sí. El mapa lo llevó al Perú. Allí, la fe aprendida en la mesa de Dalton encontró nuevas mesas, nuevas voces, nuevas canciones. Caminó barrios, formó seminaristas, escuchó historias que no caben en un libro. Y en ese aprendizaje, casi sin darse cuenta, fue atando su vida a 2 lugares que hoy lo nombran con cariño, Chicago y Chiclayo. Las distancias, sin embargo, no rompieron el lazo. La familia conserva sus propios puentes. El primero fue la oración, cada quien a su manera, a su hora, con las palabras que sabía, pero por los mismos nombres. El segundo, la palabra oportuna, una carta que llegaba a tiempo, una llamada de cumpleaños con risa y silencio, una foto enviada para que el otro viera la cara detrás de las líneas. El tercero, los rituales, una receta que recuerda a la madre, una visita al cementerio para saludar al padre, una canción que los 3 tarareaban sin ponerse de acuerdo.
Donde otros ven costumbres, ellos veían pertenencia. A veces discutían. Por ideas, por matices, por miradas del mundo que la vida va afinando de forma distinta. No es noticia en ninguna casa. La diferencia, en la suya, era el modo de terminar, una broma de Lois para aflojar la cuerda, un resumen de John para acordar lo esencial, un gesto de Robert para poner el servicio por delante. Así, lo que en otros queda en herida, en ellos quedaba en aprendizaje. Con el tiempo, cada quien se volvió espejo del otro. El mayor recordaba la importancia de la ternura, el del medio la necesidad de la firmeza, el menor la urgencia de la claridad. Pasaron los años y llegaron las pruebas que miden de verdad. En los desvelos de John por la escuela, en los días intensos de Lois por un proyecto que no podía fallar, en las horas largas de Robert en una comunidad golpeada por la lluvia, la familia estuvo como sabe estar, sin alardes, con presencia. Un mensaje breve, aquí estoy. Una oración sencilla, te encomiendo. Un consejo a tiempo, descansa y mañana seguimos. Así se sostienen las biografías que parecen sólidas por fuera y son fraternas por dentro. Cuando a Robert lo llamaron a Roma para tareas mayores, el sur de Chicago y Dalton volvieron a cruzarse con el mapa del mundo. Los hermanos sintieron el peso de la noticia como se sienten las cosas que cambian la vida pero no borran lo vivido. Orgullo sencillo, gratitud, un poco de vértigo. Lois se acordó del niño que jugaba a decir misa. John, del alumno aplicado que escuchaba con lápiz en mano. Ambos entendieron que el hombre que ahora debía decidir para muchos no había dejado de ser el menor que miraba, aprendía y servía. Y llegó el día en que el nombre de Robert se pronunció en voz alta para todos. La casa de Dalton, sin buscarlo, se convirtió en símbolo. Los vecinos la miraron con cariño nuevo, la prensa llamó a la puerta con preguntas antiguas, las fotos de familia salieron del cajón para ponerse en la sala. Lois y John hablaron ante cámaras como se habla en familia, sin poses, con memoria agradecida. Contaron lo que todos queremos oír cuando alguien querido llega lejos, que no se olvidó de dónde viene, que sigue siendo el mismo, que lo más grande en él son las pequeñas fidelidades de siempre. Los tres caminos, vistos desde arriba, dibujan una cruz discreta, servicio, educación, pastoral. En el centro, la mesa de Dalton, con su pan, sus libros y su oración breve. Ahí es donde la vida se explica sola. Quizá por eso, cada vez que en Roma suenan campanas, algún corazón en Chicago y en Chiclayo responde con un eco de familia. Porque antes de cualquier título hubo hermanos. Y antes de cualquier aplauso, hubo una casa. Con los rumbos trazados y el lazo a salvo, miremos ahora cómo el barrio entero recibió la noticia y la convirtió en celebración. ¿Qué dijeron los vecinos? ¿Qué recuerdos salieron a la luz? ¿Qué significó para Dalton ver que un apellido de la cuadra aparecía en los titulares de Roma? Del cruce de caminos personales pasamos a la esquina donde todos se encuentran, el barrio. Si la mesa de Dalton formó a los hermanos, ahora veremos cómo Dalton entero recibió su nombre pronunciado desde Roma. Dalton mira a Roma, la noticia que volvió al barrio. El día de la elección, el barrio amaneció como siempre y anocheció distinto. Las campanas de la parroquia sonaron más de una vez, las camionetas de noticias ocuparon la vereda, y la casa de los Prevost volvió a ser punto de reunión. En pocas horas, el pasado y el presente se dieron la mano, vecinos con memoria larga, jóvenes curiosos, antiguos compañeros de escuela. Todos querían contar algo del Bobby de Dalton, que ahora escuchaban nombrar como papa. Las primeras palabras públicas de la familia llevaron tres notas claras: asombro, alegría y gratitud. John, con su calma de educador, habló de la vida compartida y del carácter sereno del menor. Dijo que lo sorprendía la noticia, pero no el camino. Lo había visto desde niño poner atención donde otros pasaban de largo. Recordó, con una sonrisa, aquellas misas de sala que los hermanos acompañaban entre bromas y respeto, y la frase de una religiosa que, sin pretenderlo, dejó una profecía doméstica: este niño llegará lejos. Lois, más directo, puso humor en medio del torbellino. Contó que Bobby era el más devoto de la casa, sí, pero también el que mejor sabía escuchar.
y que si algo no le cuadraba, no se imponía. Preguntaba, esperaba, volvía a intentar. En sus palabras había orgullo, pero sobre todo familiaridad. Hablaba del Papa, sí, pero hablaba de su hermano. Las cámaras no tardaron en multiplicar esas escenas. En entrevistas televisivas, John repasó nombres de maestros, anécdotas de escuela parroquial, pequeños gestos que, con el tiempo, se volvieron carácter. Los reportajes de revista recogieron la historia luminosa de aquella religiosa de primaria y la seriedad con la que el pequeño Robert preparaba su liturgia infantil. Y mientras Dalton compartía recuerdos, en otras ciudades aparecían fotos antiguas sacadas de cajones, como si cada familia quisiera sumar su granito de memoria a la historia grande. El barrio hizo lo que saben hacer los barrios cuando un vecino querido llega lejos: celebró cuidando. La vereda se llenó de flores sencillas, una bandera apareció en la ventana, la gente comenzó a pasar más despacio frente a la casa de infancia. La conversación callejera se convirtió en propuesta: preservar aquel hogar como una oportunidad histórica para la comunidad. No como museo de vitrinas frías, sino como un lugar vivo para la memoria, la educación y la fe sencilla que allí se aprendió. La idea aprendió porque no era ajena. En esa casa muchos habían sido recibidos alguna vez, y devolverle algo era, en el fondo, una forma de gratitud. También se acercaron voces de vieja data: el bibliotecario que conoció a Mildred y su amor por el canto, la vecina que recordaba al padre saludando a todos por su nombre, el compañero de catecismo que aseguraba que Robert siempre iba al final de la fila para ayudar a los que se atrasaban. Historias pequeñas, repetidas con ojos brillantes, que dibujaban un retrato más nítido que cualquier titular. En medio del revuelo, hubo un silencio elocuente, el de la parroquia cuando, al caer la tarde, algunos se quedaron a rezar. Sin discursos ni cámaras, solo una oración sencilla por la familia, por el nuevo ministerio y por el propio barrio que volvía a sentirse parte de algo más grande. Era el mismo Dalton de siempre, solo que ahora se veía a sí mismo con otros ojos. Y así, la noticia que partió de Roma encontró su casa en las calles de Illinois. Volvió convertida en abrazo, en anécdota, en decisión de cuidar. Porque cuando un nombre del barrio aparece en la historia, el barrio entero se reconoce en ese nombre. Y cuando la memoria se protege, el futuro tiene donde apoyarse. Con el eco del barrio aún sonando, demos un paso final, que queda cuando se apagan las cámaras y se cierran las puertas, que permanece, más allá del aplauso, en la forma en que los hermanos se recuerdan y en el modo en que ese recuerdo sigue educando a quien hoy guía a muchos. Del eco del barrio volvemos a la mesa donde todo empezó. Si Dalton celebró con anécdotas y gratitud, ahora miremos qué retrato emerge cuando los hermanos hablan del menor y qué huellas de ellos se reconocen en quien hoy guía a muchos. Lo que los hermanos cuentan del Papa y lo que el Papa aprendió de sus hermanos. Los retratos familiares son de trazo fino. No hablan de proezas, hablan de hábitos. Compartir, escuchar, estudiar, servir. 4 palabras que en la casa Prevost se volvieron costumbre antes que lema. Cuando Lois y John recuerdan al menor, no lo separan de esas prácticas. El niño que prestaba atención a todos, el joven que prefería quedarse un poco más para ayudar a ordenar, el adulto que apuntaba en una libreta los nombres para no olvidar a nadie. De ahí nace un liderazgo templado en pequeñas fidelidades. Lois, el mayor, dejó su marca en la claridad. Su franqueza enseñó al menor a decir lo que piensa sin rodeos, pero con respeto. En la familia, esa honestidad evitaba malentendidos. En la vida de iglesia, se transformó en decisiones explicadas con serenidad. Hay una pedagogía de la verdad que se aprende temprano. No todo agrada, pero todo puede decirse con caridad. Ese tono, heredado del hermano mayor, asoma cuando las preguntas son difíciles y la respuesta debe ser nítida. John, el del medio, aportó el método y la paciencia. Su oficio de educador, esa calma para ordenar ideas y proponer caminos posibles, afinó en el menor la capacidad de escuchar sin prisa. Primero oír, luego comprender, al final decidir. Esa secuencia, tan sencilla y tan exigente, es un arte que se ejercita en casa y no se pierde con los años. Por eso, quienes lo conocieron de niño y lo ven hoy,
Reconocen el mismo pulso, una autoridad que no atropella, una claridad que no humilla. De los dos hermanos juntos, el menor aprendió el humor oportuno. No el chiste por el chiste, sino la sonrisa que baja la tensión y devuelve humanidad a una conversación difícil. En la casa, Lois cortaba el aire con una broma y John lo reconducía al acuerdo. Ese baile fraterno dejó al menor una lección que hoy vale oro. La alegría compartida abre puertas que la lógica sola no consigue abrir. Hay, además, una memoria afectiva que los tres comparten y que sigue actuando. La mesa de Dalton con sus libros y su pan, la parroquia con su rito sencillo, los consejos del padre dichos sin alzar la voz, las canciones de la madre ordenando la tarde. Esa memoria no es postal, es un banco de experiencias al que se vuelve para decidir. Cuando se trata de acompañar a alguien, el menor recuerda a su madre recogiendo con paciencia. Cuando hay que sostener una institución, asoma el pulso del padre educador. La familia no quedó atrás, viaja con él. En el terreno personal, los hermanos cuentan de un Bobby atento a los detalles. El que llama en fechas pequeñas, no solo en los grandes aniversarios. El que manda un recado a un antiguo compañero enfermo. El que se detiene a preguntar por la familia del que limpia el pasillo. Estos gestos, repetidos en el tiempo, tejen la confianza silenciosa que sostiene los momentos de prueba. Y cuando el círculo se amplía y la responsabilidad crece, la lógica sigue siendo la misma: nombres antes que números, rostros antes que estadísticas. También hubo diferencias en el camino. Opiniones distintas, miradas diversas sobre asuntos importantes. Pero la casa enseñó a no romper el hilo. En lugar de subir el tono, se afinaba el argumento. En lugar de pelear por ganar, se buscaba entender. Ese modo, ejercitado con hermanos, se volvió oficio con comunidades. La unidad no se impone, se cultiva. Y cuando no se logra a la primera, se intenta de nuevo sin rencor. La constancia fraterna se traduce en paciencia pastoral. Lo aprendido en Chicago, pasado por el crisol de la misión y llevado luego a responsabilidades mayores, desemboca en un estilo reconocible. No todo se resuelve rápido, pero nada se deja sin respuesta. No todo se puede hacer a la vez, pero nada importante se olvida. Y en cada decisión late la misma pregunta doméstica de antaño: ¿a quién sirve? ¿Quién queda fuera? ¿Qué bien concreto producirá? Ese examen simple, aprendido en familia, es hoy brújula de gobierno. Al final, cuando los hermanos hablan del Papa, sin querer trazan un círculo perfecto: el carácter directo del mayor, la pedagogía del medio y la disponibilidad del menor. Tres hilos que, trenzados, dan firmeza y calidez. Por eso, desde Chicago hasta el Vaticano, se reconoce un eco constante, el de la casa de Dalton. No como nostalgia, sino como fuente. Con este retrato familiar completo, volvamos al lugar de origen. Si la vida pública nos muestra al pastor, la memoria de los hermanos nos recuerda al hombre. Y es desde ese cruce, sencillo y verdadero, que te invito a un gesto final: mirar tu propia historia, agradecerla y convertirla en servicio para alguien esta semana. Del eco de la casa de Dalton volvemos a nuestra propia mesa. Si en los hermanos vimos un espejo de paciencia, claridad y humor, ahora dejemos que ese reflejo ilumine lo que somos y lo que aún podemos sanar. Si algo enseña la historia de los hermanos Prevost, es que la santidad cotidiana empieza en la mesa de casa. Tres caminos, un mismo origen. En cada recuerdo hay una lección que no caduca: compartir sin mezquindad, escuchar sin prisa, estudiar para servir, ayudar sin pedir aplausos. Allí se fragua el carácter que después sostiene las horas difíciles. Te invito a mirar hoy tu propia historia de hermandad. Tal vez hay una palabra pendiente que se enfrió con los años. Tal vez hay una risa que extrañas y que puedes volver a provocar con una llamada. Tal vez guardas una foto en un cajón que merece volver a la luz para agradecer lo vivido. Si puedes, haz ese gesto sencillo. Llama a tu hermano, escribe un mensaje, comparte una imagen, ofrece un Padre Nuestro por quien ya partió o por quien camina a tu lado. Las familias no son perfectas, pero son taller de amor. Allí se lima el orgullo, se pule la paciencia y se aprende a perdonar.
Propongo un pequeño camino para esta semana. Día 1. Una oración breve por tus hermanos, con su nombre. Día 2. Un mensaje o una llamada. Día 3. Un gesto concreto de ayuda, aunque sea pequeño. Día 4. Una acción de gracias por lo que sí han sido capaces de sostener juntos. Y si hay heridas, comienza por el paso más humilde, reconocer lo bueno y pedir luz para lo que falta. La gracia trabaja con pasos cortos, constantes y verdaderos. Gracias por acompañarnos. Si esta historia te tocó, comparte este video y cuéntanos en los comentarios cuál es el recuerdo de hermandad que más te marcó. Nos vemos en el próximo episodio para seguir caminando juntos.